Bueno, mira, hoy, digamos, nosotros representamos a las y los docentes de gestión privada, como vos decías. Hoy estamos a la espera de que se pueda abrir la mesa técnico salarial en la provincia de Buenos Aires, y en este momento se está llevando adelante una reunión con los secretarios gremiales de toda la provincia para ver cómo se va a poder impactar y desarrollar las medidas anunciadas por Sergio Massa en el día de ayer con respecto al bono para el sector privado, ¿no? Claro. Así que estamos a la espera de que haya novedades de cómo va a ser el Romina, mejoramiento del salario para los docentes. Anunció un bono de 60.000 pesos para todos los trabajadores públicos y privados a pagar en 2 veces, serían 30.000 pesos por mes. Parece bastante Sí. poco, ¿no? Medio poco generoso el ministro fue con esta medida. Y igual nosotros venimos ya en la época del vidalismo, incluso también en la gestión de Axel, con las medidas de bono, también con resoluciones por parte de Alberto Fernández, que cada vez que el Estado nacional o provincial anuncia un bono, en nuestro sector se disparan otras problemáticas, porque los empresarios del sector se niegan a pagar estos bonos anunciados por el Estado provincial o nacional. Entonces a nosotros realmente se nos abre un escenario de disputa, porque los trabajadores necesitan de ese incremento, ¿no? Claro. Y los empresarios se niegan a abonarlos debido a que ellos dicen que tienen la posibilidad de decidir o no qué hacer, digamos, con ese incremento salarial. Recordemos que la mayoría de las escuelas están subvencionadas por el Estado provincial y ellos esperan que ese bono sea absorbido por la paritaria. O sea, que ese bono lo pague la gobernación. Y ahí en esa puja estamos en el medio nosotros. Claro. Bueno, no sé qué habrá dicho la ministra Kelly, porque no tuve oportunidad de escucharla, pero en principio era que este bono que asignó el gobierno, suma fija, iba a ser absorbido por la paritaria, por las próximas paritarias. Es decir, ahora los dueños de las escuelas privadas reciben subvención del Estado, ¿no? El Estado se hace cargo de los salarios docentes, pero ellos reciben dinero para todo lo que tiene que ver los gastos operativos de las escuelas. No, lo que perciben es, a través de un organismo que es la DIEGEP, que es el organismo de control, es los subsidios que van alrededor de entre el 80 y el 100% de los salarios de la planta funcional. Entonces, bueno... 80 o 100% de la planta funcional. Exacto, sí. Entonces, todo lo que es estos anuncios de bonos que son extra, o sea, por fuera de la paritaria, si no es absorbido en la provincia de Buenos Aires con este anuncio, por eso digo también el paralelo de qué va a pasar con esa mesa técnico salarial, es un problema de litigio para nosotros, se crea un escenario de conflicto. Por esto que te decía, las empresas se van a negar a pagar el bono y nosotros siempre lo que hacemos, digamos, es conversar con los compañeros y las compañeras de cada una de las empresas educativas. La mayoría tienen un delegado o una delegada sindical, e ir al Ministerio de Trabajo como organismo de consenso y de mediación para resolver este conflicto. Pero esto te puede llevar 1 o 2 meses, entonces al momento de hacer efectivo el cobro del bono, ya está relicuado por el proceso inflacionario en el que estamos. Entonces, digamos, digamos, sabemos que es necesario que esté el dinero en el bolsillo, lo necesitamos todos y todas del mundo del trabajo, pero no es de las medidas que sean más viables para nuestro sector, ¿no? No, en general, si no hay otras medidas compensatorias, estos bonos son efímeros, ¿no? Como se ha y dicho, además ver desaparecen, es pan hoy, hambre mañana. En el supermercado, claro, pero aparte hay que ver también cómo los formadores de precios, los sectores de la especulación financiera juegan con eso. Es lo mismo que nos pasa antes de cobrar el aguinaldo toda la vida. Antes de cobrar el aguinaldo ya no subieron la yerba, el azúcar, el pan. Entonces decís, bueno, estabas esperando con algarabía que llegue el aguinaldo y cuando llegó te aumentaron los precios, pero no solo tiene que ver con una crisis económica, sino también con la especulación que va
y que la tiene claramente el kiosquero del barrio como el empresario formador de precios. Hay una cosa ahí cultural para claro. los y las argentinas que especulan todo el tiempo y los que nos vemos perjudicados somos los trabajadores y las trabajadoras. Sí, y todo aquel que tenga un ingreso fijo, te hablo de jubilado, pensionado, Totalmente, ni programas hablar, sociales, que no tenés la medida de defenderte frente a todo este proceso ni hablar, inflacionario ni tremendo, hablar. ¿no? Si no Sí, atacás eso, ninguna suma fija ayuda mucho. exacto, Después bienvenida, ¿no? Abrí la mano. exacto. Pero Claro, claro que sí. ahora decime, ustedes, en las escuelas de gestión privada, el empleador, además de recibir esta subvención que vos decís que puede ser del 80 al 100 para la planta salarial docente, cobran cuota en las escuelas también. Claro, sí, sí, la cuota está establecida por una normativa que establece la provincia de Buenos Aires, que en función al ingreso que tienen por la subvención es el margen, digamos, de valor de cuota que pueden establecer para la comunidad. No es lo mismo la cuota, por ejemplo, que pagan las familias del primer cordón de la Matanza, o sea, Ramos Mejía, Tapiales, como para darte un ejemplo, al valor de cuota que se puede establecer en Virrey del Pino. Claro. Y ahí ves esa, digamos, esa disparidad. Y ese valor de cuota también está relacionado a la oferta educativa que haga esa empresa, como Claro. talleres, materias extraprogramáticas, pero para hacerte digamos, un ejemplo, los docentes que dictan materias extraprogramáticas, como por ejemplo, no sé, un taller de arte, de folclore, de algún idioma, no perciben el mismo salario que un trabajador docente de la materia de matemática. Entonces ahí hay una clara discriminación salarial que nosotros estamos pujando para que se logre la equiparación salarial de esos docentes. Claro. Es decir, las empresas educativas trabajan el marketing, ¿no?, de la oferta educativa, cobran una cuota más alta de la base, de la media, para dar otras materias, pero sin embargo lo que perciben de cuota no va directamente relacionado con lo que percibe el trabajador como salario. Y ahí ese es uno de nuestros claros conflictos, que lo que vamos a trabajar en esta gestión es para equiparar los salarios de esos compañeros y compañeras. Ahora vos me hablás de empresas educativas de la escuela, pero también hay escuelas de gestión de confesional o de la iglesia. Una parte de los propietarios de escuelas son la iglesia, ¿no? Y yo suelo decir que es la multinacional, ¿no? Actúan como una multinacional. Nuestro mayor empleador es la Iglesia Católica. Uh-huh. Después tenés escuelas que dependen de otras órdenes confesionales, de otros credos, pero mayoritariamente las escuelas de gestión privada históricamente pertenecen a la Iglesia Católica. ¿Y cómo es eso, la negociación concretamente con ese tipo de escuela? Te hablo como sindicato, como trabajador de docente. Mira, están nucleadas en una cámara empresarial que se llama SEC a nivel nacional. Ahí tienen una mesa de discusión con nuestra conducción nacional, que suelen ponerse de acuerdo en algunos puntos y en otros no. Es complejo el diálogo ahí, y nosotros a nivel local tenemos que crear un vínculo, porque no lo hay, no han querido nunca acceder ni siquiera a una entrevista, a una conversación, los dos obispados, tanto el obispado de La Ferrer como el obispado de San Justo, que a la figura de empresa son los obispos que figuran como mayores representantes legales de estas escuelas. Claro. Y Romina, desde el punto de vista de la derecho a sindicalización, agremiación de los trabajadores, porque no es lo mismo el Estado que las empresas privadas, ¿no? ¿Cómo es, en este caso la Iglesia, cómo es, tienen más dificultades, facilitan? Mira, SADOC tiene ya más de 13 años en el distrito. Nosotros abarcamos, nuestra regional Matanza abarca también Cañuelas.
Y con el correr de estos años se ha ido naturalizando la afiliación al sindicato. Ya que te digo que quedaría en una mera anécdota esto de me voy a afiliar y me despiden o recibo algún tipo de persecución. En realidad ya esa etapa la hemos superado. Lo que sí tenemos que ahora crear conciencia en las y los compañeros es en que haya representación sindical en cada uno de los establecimientos, en cada uno de los niveles. Por eso es que en septiembre vamos a estar participando de una campaña nacional de elección de delegados y delegadas, donde esperamos que más y más compañeros se animen a dar ese paso. Porque ahí sí es donde en la figura del delegado está la voz del sindicato dentro de la escuela y a su vez la voz de la escuela dentro de la organización sindical, para trabajar las particularidades, porque vos hacías la diferencia, ¿no? No es lo mismo los trabajadores y trabajadoras, la gestión estatal, porque el empleador es único, es el Estado de la provincia. Claro. En nuestro caso, cada dueño, cada representante legal es el dueño de esa escuela y ahí se abre un abanico muy amplio de diversidad, ya sea de acuerdos, ya sea de desacuerdos, de problemáticas, que hay que hacer un trabajo específico, ¿no? Y ahí en Matanza tenemos muchísimas escuelas de gestión privada, y lo mismo que en Cañuelas. Claro. Decime, ¿vos ves un corrimiento de alumnos de la escuela pública a la escuela privada en los últimos años, como dicen algunos agoreros de la escuela de gestión pública o algo de eso? ¿O qué impacto tiene las escuelas de gestión privada, te digo, en nuestro distrito sobre el conjunto de la educación? Mira, hoy no estamos observando ese movimiento de matrícula, ¿sí? En otros años de crisis, por ahí vamos a ver qué pasa después de octubre o qué pasa el año que viene, pero hoy tenemos escuelas con aulas superpobladas. Y lo mismo observamos en las escuelas de gestión estatal. Digo, hay claramente el crecimiento poblacional de La Matanza, que no se vio reflejado en el censo. Digamos, tenemos escuelas abarrotadas de niños y niñas, y por ahí lo que tenemos que trabajar en la gestión privada es en la apertura de más cursos para que no haya superpoblación áulica. Es decir, nosotros tenemos escuelas donde hay 40, 45 estudiantes en un nivel secundario, donde ya corporalmente no entran en un aula, ¿no? Ni hablar de qué calidad educativa podemos brindar o puede brindar esa escuela o ese docente cuando tiene 40 o más de 45 estudiantes, donde hay que trabajar cada uno de sus particularidades, ¿no? Y lo mismo está pasando en las escuelas de gestión estatal. Entonces, ahí es un tema que tenemos que pensarlo como sistema educativo en nuestro distrito para ver, bueno, qué está pasando y cómo se pueden mejorar las condiciones de trabajo y las mejoras educativas para que todos los pibes y pibas estén cómodos y que todo esté apto para que se den las mejores circunstancias del momento de aprendizaje, ¿no? ¿Vos me querés decir que en las escuelas privadas también, porque a veces ese es un reclamo que viene frecuentemente y mucho, en las escuelas públicas es el tema de infraestructura, de edificios, de falta de aulas o de espacio en las aulas? También existe este problema, no es solo el problema salarial docente. Sí, claro que sí, Emilio. Nosotros, mira, todo lo que es infraestructura, nuestro organismo de control, además de que sea la Dirección de Escuela de Gestión Privada, la DIEGEP, lo trabajamos con el Ministerio de Trabajo. Post pandemia realizamos más de 33 inspecciones de seguridad e higiene en distintas escuelas de La Matanza. En todas encontramos problemas gravísimos de infraestructura. Te estoy hablando de instalaciones eléctricas, problemas en sanitarios, problemas de calefacción o de ventilación, techos que se caían, problemas gravísimos. Por eso nosotros en su momento, cuando salimos a comunicar esto,
instábamos también a las familias que pudieran ingresar a los establecimientos con la mirada, ¿no?, de, bueno, en qué condiciones edilicias están estas escuelas. Digo, ellos como usuarios y clientes de alguna manera, entre comillas, que están pagando una cuota y no están recibiendo las mejores condiciones, ¿no? Sus hijos y sus hijas, y en algunos casos muy específicos incluso te hablo de que estaban bajo un cierto riesgo. Por ejemplo, aulas en un segundo piso con rejas totalmente oxidadas que vos apenas las tocabas y se movían. Eso habla de un claro riesgo. O niveles iniciales con techos totalmente cargados de humedad, incluso hasta con helechos, imagínate, y abajo estaban los juegos del sector del jardín de infantes. Entonces ahí nosotros pedíamos directamente la clausura de esos lugares y que los propietarios pudieran hacer las renovaciones necesarias y urgentes para garantizar que no hubiera ningún tipo de riesgo, ¿no? Claro. Pero esas cosas pasan. Lo que pasa es que se cree que cuando uno paga una cuota o solamente decimos, bueno, es una escuela privada, en nuestro imaginario hay una escuela de élite, ¿no? Así bueno, es. no, en Matanza eso creo que deben haber muy poquitas. La mayoría son escuelas, son pymes, por así decirlo, que le brindan un servicio educativo a la comunidad, que es un barrio de trabajadores y trabajadoras, ¿no?, que han decidido por X circunstancia enviar a sus hijos o hijas a una escuela de gestión privada. Pero no estoy hablando de que es la escuela donde fue Macri, ¿no?, el cardenal Newman, ni mucho menos. no pasa. Exactamente. Decime, Romina, ¿tienen algún registro, un relevamiento de la cantidad de escuelas de gestión privada que existen en nuestro distrito? Sí, alrededor de 450. Es mucho, ¿eh? Sí, Es mucho. eso, muchísimas. Es mucho, porque Siempre estamos hablando privada, de 700 y pico, 757, creo, de los servicios educativos, siempre primarios digamos, y secundarios. Exacto, es un tercio, la gestión privada representa un tercio de la educación pública, ¿no? Claro, pero en este caso es más a lo que es los servicios educativos que hay en la Matanza, ¿eh? Claro, lo que pasa es que nosotros llamamos servicios educativos a cada uno de los niveles. Ajá. Sí, o sea, tenés, cuando yo hablo de 450 están incluidos nivel inicial, no edificios, ¿sí? Nivel inicial, nivel primario, nivel secundario. Me quedó claro, está bien. Bueno, en el Claro. caso de los públicos también se habla de servicio educativo, 760, algo de eso. Las últimas cifras que yo tenía, por lo menos. Es bastante, entonces. Sí. Y por último, claro que sí. quería preguntarte, Romina, tu reflexión, una opinión sobre esta propuesta que ha hecho Milei de las escuelas voucher, ¿no? Esto de eliminar la obligatoriedad en las escuelas y ir hacia una especie de, no sé, de privatización de la escuela, ¿viste? A través de una subvención, no sé si a la escuela, en la familia, porque ahí no está claro, no lo explican, por ejemplo. No está claro, nos deja la posibilidad de nosotros completar la frase, ¿no? Entonces cada vez que nos preguntan o van pasando las horas y uno va reflexionando, va elaborando distintas respuestas. A esta altura del partido, digo, lo que yo creo que para que eso pudiera suceder necesitaría sí o sí una reforma constitucional. Pensando en cómo está diseñado nuestro sistema educativo, la Ley Nacional de Educación, que es bien federal y que le da potestad a cada una de las provincias de organizar y de organizar para poder garantizar el acceso a la educación por parte de todos y todas, ¿no? Me parece que en principio no podemos generar la idea de que la educación primaria y secundaria sea optativa. Digo, costó muchísimo ir incorporando los niveles educativos en el caso de la obligatoriedad. Y después en términos económicos creo que es totalmente inviable que así suceda. Y en términos prácticos, pensando hasta filosóficamente en nuestra comunidad,
sigue atinando o apuntando al individualismo, donde tengamos que competir una escuela contra otra para ver cuál lleva más clientes, y lo pongo otra vez entre comillas. Entonces me parece totalmente inviable. El sistema educativo de Finlandia, de Suecia, tiene otras características, pero está basada en su sistema de gobierno. Claro, nosotros tendríamos claro. que alterar todo, absolutamente todo, y creo que esas condiciones no las tiene para hacer una reforma de esas No, lo más características, ¿no? cercano que tenemos y conocemos son nuestros vecinos en Chile, y se armó un lío bárbaro por todo eso. Exacto, Justamente lo que sucedió en el 18, 19, los levantamientos estudiantiles y todo, exacto, porque las familias estaban exacto. muy endeudadas con respecto a la financiación del sistema educativo, estaban llenos de Sí. deudas las familias. No, pero aparte digo, por más que llamémosle la derecha o quienes eh, critican el sistema universitario, la gratuidad del sistema universitario, eh, los hijos de la élite también se reciben en la universidad pública, Claro. ¿no? Entonces es, es muy raro cómo van organizando el discurso. Por eso yo creo que en vez de seguir planteando o dándole espacio a discutir la agenda que plantea mi ley, tenemos que generar otros espacios de debate, otros espacios de discusión para que las y los trabajadores de la educación, en nuestro caso, podamos debatir en qué proyecto de país nos vemos inmersos, porque para que él haya llegado a los resultados que llegó, muchos compañeros y compañeras nuestras lo han votado. A Digo, no ver. es solo un voto bronca. Entonces, la propuesta de SADOP en estos días, y a los cuales te vamos a llegar la invitación, es crear foros de educación en los que nos vamos a sentar a debatir, bueno, en qué modelo educativo nos vemos inmersos y en cuál nosotros podemos contribuir, ¿no?, a pensar ese modelo educativo. Claramente no es los vouchers, claramente no es el modelo de Finlandia, ni de Suecia, ni el de Chile. Es, bueno, dónde nos vemos y dónde están las problemáticas que nosotros realmente podemos modificar. Claro, es interesante eso que decís, esa propuesta, pero no solo debe quedar en quienes participan en el sistema educativo en lo interno, sino llegar a los barrios, a los padres, a las madres, ¿no? De incorporarlo en Exacto. este debate también. Exacto. Eso que hablábamos hoy de que las familias conozcan las características de las escuelas en cuanto al edilicio, pero también que conozcan cuál es el proyecto educativo, a dónde apunta la formación de las y los estudiantes. Es necesario que las familias se involucren, que sean escuelas de puertas abiertas realmente. A veces los padres, por una cuestión de comodidad, de organización familiar, creen que pagando la cuota, sobre todo a medida que van creciendo las y los pibes, se van separando de la institución escuela, y yo creo que es todo lo contrario. Los padres tenemos que estar, así como en las escuelas de gestión estatal hay cooperadoras, se debería crear algún espacio Así de es. participación para que las familias estén implicadas, digamos, en la formación de las y los estudiantes, que no sean agentes externos, que podamos pensar una comunidad realmente organizada en cada uno de los barrios, en cada una de las escuelas, que eso le va a dar contenido realmente a lo que los y las chicas se van formando como ciudadanos, porque ese me parece que es el fin fundamental, ¿no? Así es. Bueno, Romina Bertaberria, secretaria general de SADOP, de la Regional Matanza, te agradezco esta comunicación, te mando un abrazo, buenas tardes, y en cualquier momento volvemos a tomar contacto. Claro que sí. Les mando un abrazo y muchísimas gracias por este espacio para conocernos un poco más. Ahí va, buenas tardes, que sigas bien, ¿eh?